¿Qué tal a todos? Un gusto estar de nuevo aquí. Seguimos picando piedra, ¿verdad? Con este asunto, con este canal de YouTube por ahora, que me gustaría más adelante fuera pues ya completamente un podcast. Por lo pronto los sigo saludando y les agradezco por estar aquí de nuevo, a quienes les han gustado, qué bueno por regresar, por reproducir este nuevo video. Que pues no hay mucho que mostrar en la imagen, no quiero mostrar muchas cosas, todavía no aprendo sobre la edición del video y presentar imágenes, por lo menos de lo que hablamos, ¿verdad? De algunos temas, mostrar las imágenes, los videos si es necesario. Aún no sé hacerlo, pero bueno, voy a seguir haciendo lo único que puedo, que es hablar, hablar y hablar, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. El segundo video pues tuvo muchas menos vistas que el primero. Ni siquiera llegamos a la decena. Yo sé que esto va a ser bien difícil y bien complicado. Como les decía, tal vez en algún momento alguien que tiene pues una base amplia de seguidores, de amigos o de reconocidos, pues verá alguno de estos videos o lo escuchará pues y lo recomendará y podremos dar ese salto, ¿no? Pues mientras ese día llega, aquí seguimos picando piedra. Sí desanima un poquito pues que esto sea así de lento, no pasa nada, no me voy a morir por ello. Vamos a seguir adelante. Pero pues, de nuevo, si usted lo puede compartir, hágalo. Si le gustó, véalo de nuevo. Yo aquí voy a seguir hablando, ¿verdad? Por lo pronto, pues los saludo, les doy la bienvenida y les agradezco estar escuchando a el bicho raro, ¿verdad? Porque vaya que a veces se necesita un poquito eso, el hablar y también el saber que alguien escucha. Y ya el hecho de que 2 o 3 personas lo hagan puede ser suficiente premio, ¿verdad? Así que gracias a estas personas que lo han hecho. A quien repitió, muchas más gracias aún, ¿verdad? Qué bueno por seguir reproduciendo el video y los dichos de este loco, insensato, tonto, alucin o como quieran decirlo, ¿verdad? ¿Qué más da? De que soy un bicho raro, lo soy completamente. Eh, Estoy averiado, lamentablemente, para muchas personas, pero pues es lo que soy, afortunado o desafortunadamente. Por lo pronto, pues, hablemos de lo que ha pasado últimamente. Esta fue una semana rara en tantos aspectos. Creo que de lo que ha abarcado a grandes rasgos toda esta semana han sido los políticos, ¿verdad? Y vamos a hablar de los personajes políticos, no de la política, ¿verdad? Porque aquí en México hay un dicho que menciona que hablando de política, fútbol y de religión nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y vaya que sí, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco nada más de fútbol, se ha mencionado los grandes resultados recientes del glorioso Deportivo Toluca y aquí vamos a seguir, al final hablaremos de ello, continuaremos, pero bueno, para mí es mi equipo, lo llevo en el corazón y habrá quien tenga el suyo y bueno, ahí vamos a debatir, a intercambiar puntos de vista, cuáles históricamente han sido mejor, la actualidad, bla y demás, y bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo. De religión, pues bueno, la historia de la humanidad demuestra que efectivamente hay mil maneras de pensar y de interpretar la espiritualidad, las religiones, y efectivamente nunca nos vamos a poner de acuerdo. La verdad podrá ser una y nada más, pero las interpretaciones de las personas varían infinitamente y efectivamente eso también ha llevado históricamente a masacres, a conflictos y eso ha terminado muy mal para la humanidad, ¿no? La manera en cómo las personas interpretan la espiritualidad y la religión, así que eso también va a ser muy complicado. Y de la política pues ni hablamos, ¿verdad? En los últimos años, en el mundo en general, se ha puesto de manifiesto
los pensamientos radicales hablando sobre los gobernantes y la política, ¿verdad? Las posturas que toman las personas en el poder son, vaya que claramente radicales, de extrema derecha, de extrema izquierda, con pensamientos liberales, conservadores, populistas, represores. Y lo cierto es que las personas de a pie, la persona común, no puede hacer mucho al respecto, ¿verdad? Cuando las personas que tienen a su disposición todos los medios, todo el poder, todas las instituciones, no vamos a decir que en todos los casos los tienen bajo control, pero muchos yo creo que sí, ¿no? Ya sea directa o indirectamente con los mecanismos legales que hay, pero sí, pues mantienen el poder, ¿verdad? Tienen en su sujeción las armas de fuego como tal y las armas legales para mantener a raya a las personas, para no permitir las sublevaciones, para someterlas en algunos casos, para mantenerlas completamente dominadas, ¿verdad? Y pues hace falta poner un par de ejemplos, ¿verdad? Lo que son gobiernos como los de El Salvador o los de Estados Unidos, que toman una postura y vaya que no hay manera de pues llevarles la contraria siquiera, ¿no? En el caso del gobierno de El Salvador, pues sí, los números dicen claramente que pudieron vencer el mayor problema que tenía el país y eso para muchos será que están haciendo un buen trabajo. Para otros no les será suficiente esos números claros que están allí y pues lo cuestionarán todo, cuestionarán los métodos, cuestionarán la ideología, cuestionarán el discurso y aunque haya números que digan que para la postura del gobierno están teniendo razón. Y en el caso de los Estados Unidos, pues bueno, vemos lo que es el fanatismo exacerbado de las personas, ¿verdad? Cuando existe una manera de pensar tan radical, o tan... No sé cómo decir lo que el presidente de los Estados Unidos es, Donald Trump. Eh, Pareciera que es un personaje completamente, que él dice a sus votantes lo que quieren oír, que tiene un discurso perfecto para lavarles la cabeza, para embotarles, para conseguir los votos. Y no sabemos si efectivamente como persona sea él completamente eso, ¿no? Así que es algo difícil. Sea como sea, ya en la práctica tenemos a personas que lo apoyan completamente a muerte, ¿verdad? Que lo respaldan, que no hay manera de convencerles en que cambien su manera de pensar, o ni siquiera, no digamos que la cambien, en que la razonen un poco y que estén un poco más dispuestos al diálogo, ¿no? Los magas, como se les dice, esas personas que apoyan a Donald Trump ciegamente, pues vaya que son fanáticos, son casi devotos fervientes del presidente, como si fuera un culto, ¿verdad? Ya no necesariamente quienes están a favor de una postura política o no. Y pues bueno, lo que el presidente de Estados Unidos dice, pues vaya que es, a veces hasta parece chiste, ¿no? Lo que dice, como si no lo pensara o si nada más hablara así lo que le viene lo primero a la cabeza. Pero bueno, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Acá en nuestro país pasaba algo muy parecido con el expresidente. Le gustaba negar la realidad, los datos que le presentaban periodistas, investigadores. Eh, bueno, algo que causó mucha controversia fue como que, les digo, de esas cosas que parecen así como si lo estará diciendo en serio, ¿no será un chiste? Cuando recién comenzaba la pandemia por el COVID, hace ya 5 lejanos años, decía él que el no robar, no traicionar ayudaba mucho a que no diera el COVID. O que él no se iba a enfermar porque llevaba en la cartera una estampita religiosa, ¿verdad? Y vaya, sí que sorprendía que cuando el mundo estaba poniéndose de cabeza y se estaba entrando a lo que serían la muerte de millones de personas, el presidente dijera esa clase de cosas. Y pues bueno,
colaboradores, que parecían más bien sus súbditos, pues no podían y no querían negar ni un poquito de lo que el presidente dijera, ¿verdad? Y clara muestra de ello fue quien él puso a cargo de la estrategia para, pues, enfrentar la pandemia, el que en entonces era el subsecretario de Salud Pública, Hugo López Gatell, que pues vaya que también salía a decir una sarta de cosas, muchas veces sin pies ni cabeza, ¿verdad? Algo que fue muy controversial y que ciertamente estaba un poquito editado o sacado de contexto fueron sus comentarios sobre la mascarilla, el cubreboca, ¿verdad? Que, pues bueno, en ese momento, pues quienes eran o quienes son la oposición o quienes están en contra de todavía el partido dominante, el presidente, pues solamente mostraban la parte donde Hugo López Gatell decía que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Una frase bastante simplona, ¿verdad? Poniéndole un poquito de contexto, él hablaba de que eh, pues no servía para evitar los contagios, ¿verdad? Servía en el sentido de que una persona que se ponía un cubreboca no podía evitar enfermarse, porque en ese momento todavía la variante principal del COVID o las que estaban no se podían transmitir aéreamente o por la vía aérea, mejor dicho. Y que solamente era muy útil el COVID para quien ya estaba enfermo, pues reducía radicalmente eh, pues la dispersión de las gotículas de saliva, ¿verdad? De quienes estaban enfermos. Que ese también era un tema, pues fue difícil de asimilar para las personas. Es decir, recuerdo que se manejaron cifras como de 10 personas que portaban el virus, 8 no manifestaron síntomas o no manifestamos síntomas, no lo sé, yo nunca tuve. Pero de las dos que sí lo manifestaban, el porcentaje era de que menos de una desarrollaba enfermedad grave y potencialmente la muerte, de las dos que desarrollaban síntomas. Así que había quienes podíamos tener el virus dentro, ser portadores y distribuidores, y que si no usábamos el cubreboca, la mascarilla, pues íbamos a estar dispersando el virus, ¿verdad? Y aquí en México nunca, por lo menos la postura oficial del gobierno, no fue obligatorio el uso de cubrebocas. El uso obligatorio vino por parte de las empresas, de las tiendas, de las instituciones, ¿verdad? Pero nunca la postura oficial del gobierno fue el uso del cubreboca. Así que, bueno, hablando de lo que decíamos al principio, el presidente, si el presidente decía el color rojo es malo, sus votantes, su base de votantes, pues veían con malos ojos el color rojo. ¿Por qué? Pues porque el presidente lo dijo, aunque nunca pues decía por qué o presentaba las pruebas de por qué es malo el color rojo, ¿verdad? Ejemplo de ello es lo que pasó con el cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un aeropuerto que comenzó con la administración de Peña Nieto, se autorizó el proyecto, se inició la construcción. Ya llevaba un 40% de avance la construcción de ese aeropuerto, acá en Texcoco, y que cuando entró la nueva administración, la administración del señor López Obrador, pues lo canceló de un plumazo, ¿verdad? ¿Por qué? Él decía que hubo corrupción en los contratos que se hicieron las empresas que lo iban a construir, y porque pues los terrenos de alrededor del aeropuerto ya los habían comprado los amigos y familiares del presidente y las personas poderosas de aquel entonces, ¿no? Ese fue el argumento. Por eso canceló la construcción de un aeropuerto que ya llevaba 40% de avance en su construcción para construir uno a 1 hora de distancia en una base militar con 1 o 2 pistas, y que aunque lleva el nombre hoy de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no hay muchos vuelos internacionales que digamos, ¿verdad? Y ahí está, solamente porque el presidente dijo que allá había corrupción en la antigua construcción, se cancela y se hace uno nuevo.
Y los costos de que esto se hiciera fueron altísimos, es decir, hubiera salido más barato que se terminara aquel aeropuerto a que se hiciera este aeropuertito pequeño acá en el municipio de Tecámac, la base aérea de Santa Lucía. Y nuevamente, aunque el presidente dijo que había corrupción, nunca presentó las pruebas, hasta el momento no se ha hecho y solo quedó en el dicho y la gente respaldó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el presidente lo dijo y así de sencillo, ¿verdad? Así que entonces la división que se ha hecho actualmente con los políticos, la división que han hecho sobre la gente ha sido muy marcada en el mundo en general. Estos son solamente algunos ejemplos que podemos mencionar, pero sí han tomado posturas bien radicales, ¿verdad? Y pues no es síntoma sino de los tiempos en los que vivimos, ¿verdad? Tiempos verdaderamente difíciles y complicados los que han sido estos últimos años. Y pues entonces esta semana lo que ha pasado pues han sido, eh, pues como les digo, lo que personajes políticos han hecho, que ha sido, pues sí han sido noticias que pues sí han llamado mucho la atención. Por ejemplo, lo que el presidente del Senado mexicano hizo esta semana, ¿verdad? El señor Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, un tipo que siempre ha sido un tipo de choque, un tipo crítico, un tipo que hace escándalo, que le ha gustado oponerse, que ha criticado fuertemente, que le gusta ser oído, que siempre habló con dureza sobre los gobiernos anteriores, pero que ahora que él ya está en el lado ganador, pues puede comportarse como lo hacían los anteriores poderosos y ahora ya no está mal. Antes sí estaba mal, pero ahora como soy yo y mis aliados, pues no está mal. Es lo mismo, pero ahora ya no está mal. Y qué curioso y discrepante es eso, ¿verdad? En general con muchos de la clase política poderosa en el poder hoy, ¿verdad? Muchos de los que hoy están en el poder, que antes eran oposición, hacen lo mismo que antes criticaban, que antes señalaban, pero pues ahora ya no está mal porque ahora somos nosotros. Como dice el dicho, ¿verdad? Es bien diferente ser borracho que cantinero. O es muy diferente ver los toros desde la barrera que estar en la arena, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con, por ejemplo, Fernández Noroña, que esta semana fue comidilla en los medios el que haya obligado a una persona a disculparse. Y usted dirá, pues eso que tiene de rimbombante. Pues bueno, primero el hecho de que es el presidente del Senado. ¿Cómo se dieron estas cosas? Bueno, en septiembre del año pasado, el señor se encontraba en la sala de espera de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tiene eso de llamar la atención? Pues bueno, que él siempre fue muy crítico con las personas que estaban en el poder porque derrochaban dinero y se daban un estilo de vida lujoso y muy ostentoso, y cómo es posible que no pueda haber gobierno rico con pueblo pobre y cosas como esa, ¿verdad? Criticaba eso. Pero ahora que él se encuentra en el poder, pues sí, puede estar en la sala de espera de American Express. No es una sala de espera cualquiera, no es un lugar así para clientes exclusivos o como dicen VIP, ¿verdad? Él puede estar ahí sin problema. Aun cuando se daba esos golpes de pecho de no puede haber pueblo rico con pueblo, perdón, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero pues yo sí puedo estar aquí y no está mal, ¿verdad? Entonces, pues en ese mismo lugar estaba un crítico del gobierno, era un abogado, no vamos a decir un abogado cualquiera, un señor de nombre Carlos Velázquez, que increpó escandalosamente al senador, ¿verdad? Al senador Fernández Noroña. Y pues le decía, ¿cómo es posible que tú, qué dices, si estás aquí, lárgate, tráeme a tu presidente y cosas así, ¿no? Bueno, pues en estas épocas, cualquier escandalito que hay, pues no falta quien pueda sacar el teléfono, tomar un video, fotos, audio, y pues todo esto quedó documentado. El caso es que, pues en ese mismo día incluso,
el Senado informó que el senador Fernández Noroña presentó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público Federal por las agresiones de las que había sido víctima y que, pues bueno, quería que se investigaran, ¿verdad? Porque ni la persona ni la investidura del senador debían por qué verse amenazadas así. Total, el resultado, pues esta semana, mayo de 2025, imagínense, septiembre hasta mayo. No sé exactamente, pues no muchas personas lo saben, pero el caso es que esta semana el señor Carlos Velázquez, que fue el abogado que increpó a Fernández Noroña, se presentó en el Senado, leyó una declaración ofreciendo, mejor dicho, una disculpa, pidiendo perdón al senador, que su conducta había sido equivocada, no representaba sus valores, bla y demás, ¿verdad? Un acto así muy protocolario. Se dice que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ocupó pues todo el poder, toda la presión que pudo haber tenido con su cargo para obligar a este señor, para presionarlo a disculparse. ¿Con qué lo habrán amenazado? ¿Con qué lo habrán chantajeado? No lo sé, pero eso es lo que parece, ¿verdad? Nunca antes, o no me imagino cómo hubiera reaccionado Gerardo Fernández Noroña si hace 8, 10, 15, 20 años un político, un presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte, hubiera hecho algo siquiera parecido. Que alguien hubiera criticado al presidente y que el presidente hubiera hecho que esa persona se disculpara públicamente, ¿verdad? Firmando documentos, haciéndolo todo legalmente. Discúlpate legalmente. No me imagino lo que Gerardo Fernández Noroña hubiera hecho o dicho si eso hubiera pasado antes. Pero pasa hoy, ¿verdad? Y fue algo muy comentado y demás, pero pues ya como hoy soy yo el que está en el cargo, hoy no está mal y nadie me puede criticar, ¿verdad? Hace algunos meses fue muy escandaloso cuando él, hablando ahí en el Senado, dijera, ¿verdad? Previo a las elecciones y demás, hace como un año más o menos, que pues cuando lo estaban criticando los opositores y demás, y él gritando decía, cuando yo sea presidente me van a rendir pleitesía, y manoteaba y gritaba, ¿verdad? Mostrando esas pulsiones que tiene de pronto de autoritario, ¿verdad? Y él siempre ha sido un tipo conflictivo, que sale, grita, empuja, demanda. Pero, ay, ahora que se lo hacen a él, no, está mal. Y pues ya se vio qué puede pasar, ¿verdad? Presionar legalmente a un ciudadano para que se doble, ¿verdad? Eso es lo que es este personaje, ¿verdad? Ahora bien, hablemos de otros personajes políticos, algo trágico que pasó también esta semana. El asesinato de la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno Clara Bugada. Asesinaron a Jimena Guzmán y a José Muñoz. Reiteramos, la secretaria particular, la primera, Jimena Guzmán, y José Muñoz, su asesor. ¿Verdad? Gente que se dice los conocía desde hace muchos años, que tenían una relación muy cercana. Y pues los mataron esta semana, es decir, mataron a personas muy cercanas a la jefa de gobierno. ¿Quién, cómo y más importante aún, por qué? Aún no se sabe mucho todavía. Pues como siempre pasa en esta clase de crímenes, pues los autores materiales tal vez los encuentren muy rápido y misteriosamente se mueran, ¿verdad? En la cárcel o amanezcan muertos en su casa, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque así sería más difícil encontrar a los autores intelectuales, ¿verdad? Que esas sí son preguntas bien importantes. ¿Quién y por qué mandaron a matar a estas personas? El cómo también es, bueno, la manera ya material, pues también es clara, ya está establecida.
Y cómo se planeó todo, pues bueno, está por saberse. Lo que se conoce ahora es, fueron asesinados ahí en la calzada de Tlalpan, ¿verdad? Eh, una de las avenidas importantes de la Ciudad de México, allá en el sur de la ciudad, allá donde una de esas alcaldías que entre comillas son pues de las más protegidas, cuidadas, mucho dinero hay ahí, las personas que viven. Y fue por la mañana, temprano, a las 8 de la mañana, si no mal recuerdo, 8 o 7 de la mañana. Estaba ella en su automóvil, su camioneta, una camioneta Audi, cerca de un valor cerca de 1,000,000 de pesos, hay que decirlo también. Y estaba esperando a que llegara este hombre, José Muñoz, a abordar el vehículo, ¿verdad? Él llegó por un paso desnivel, iba subiendo las escaleras. Prácticamente enfrente de la camioneta estaba un tipo vestido, simulando ser un trabajador de la construcción, llevaba un chaleco reflejante, un arnés, estaba ahí delante de la camioneta esperando. Y cuando José Muñoz se acercó al vehículo, pues ahora sí atacó a la mujer que estaba en el volante del vehículo y el sujeto que iba a abordar. José Muñoz y la mujer Jimena Guzmán. ¿Qué es lo increíble en este caso o lo que va llamando la atención? Que el sujeto, para empezar, utilizó un silenciador en su arma de calibre 9 milímetros. Utilizó un silenciador. Disparó. En la manera como están los disparos, dicen las investigaciones, refleja un entrenamiento, que era alguien profesional, no era un sicario improvisado como de los muchos que ocupa el crimen organizado. No, era alguien que sabía qué hacer, cómo hacerlo y el cuándo, ¿verdad? Disparó. Las investigaciones encontraron 12 casquillos ahí en el lugar de los hechos. 4 se ven en el parabrisa. En el video se nota cómo dispara otro lateralmente, aparte de los que disparó al señor José Muñoz. Y huyó, ¿verdad? Ahí se dice en la calle de Nápoles. Lo estaba esperando alguien en motocicleta. Rápidamente huyeron, tomaron un vehículo. Bueno, obviamente dejaron ahí los cascos, la indumentaria que llevaban. Tomaron una camioneta que encontraron después en otro lugar, ¿verdad? La huida hacia el Estado de México. La cosa es, ¿por qué mataron a estas personas, verdad? Siempre, se decía así, vamos a llamarlo muy a la ligera, que la Ciudad de México, la capital del país, no operaba ningún cartel, ¿verdad? Que los carteles pues solamente eran en otros estados, que aquí no había ninguno. Pero cuando hace algunos años atacaron al secretario de Seguridad Pública de la ciudad, hoy el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, fue víctima de un ataque muy pesado. Las imágenes son verdaderamente increíbles, estremecedoras, espantosas. Como pues él y sus colaboradores, sus guardias, van en esas camionetas blindadas. Les cierra el paso lo que parecía una camioneta de 3,5 y con armamento de alto calibre, pues los atacaron, ¿verdad? Son impactantes las imágenes, cómo quedó la camioneta. Él recibió un par de heridas, murieron un par de sus custodios, sus colaboradores. Y en ese momento se supo, o sea, le atribuye el ataque al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Como ya decíamos, uno de los más crueles, más peligrosos que hay en el país, desalmados, pues intentaron asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en funciones. Y pues ya en ese momento se destapó algo que era un secreto a voces, que en realidad pues casi todos los cárteles operan en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero pues se trataba de ocultar eso. Y pues ahora entonces la pregunta sigue siendo, ¿verdad? ¿Quién y por qué asesinaron a Jimena Guzmán y a José Muñoz? Personas muy allegadas a la actual jefa de gobierno. ¿Por qué?
¿Qué hay detrás de eso? Es una historia que literalmente recién empezó hace 2 o 3 días y que se está apenas conociendo qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Porque sí, hay muchas, muchas, muchas preguntas. Y fue también, pues vamos a decirlo, muy comentado la manera en cómo se estaban enterando los altos funcionarios. Fue precisamente el día que se reúne o que presentan información en el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina de la presidenta, ¿verdad? Estaban ellos presentando información y se nota en la imagen cómo, bueno, estaba una persona hablando, no recuerdo quién, estaba en el templete, la presidenta estaba detrás, pues contemplando cómo se presentaba la información y pues alguien de su equipo le llevó una tarjeta, ¿verdad? Por la reacción, la cara que hace la presidenta, se nota que fue esa la noticia que le dieron, ¿verdad? De inmediato peló los ojitos, volteó hacia el costado del templete y que le confirmaran lo que estaba leyendo, ¿no? En ese mismo momento, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, recibía la noticia en su teléfono, ¿verdad? Y también volteaba a su alrededor como buscando validar lo que estaba leyendo. Pues para ellos, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, es persona allegada, secreta, cercana, ¿verdad? Así que el que haya matado a personas cercanas a ellos significaba, pues ya, vamos a decir un poco, pues algo que les movía, ¿verdad? Que les alteraba, como sus acciones o sus reacciones demostraron. En ese momento, Omar García Harfuch empieza a escribir, a llamar por teléfono, ¿verdad? Sale a la parte de atrás del templete a esconderse un poquito, que nadie viera o escuchara lo que estaba diciendo. Y pues bueno, ya minutos después, a las preguntas que hacían los reporteros, la presidenta decía: estamos recibiendo información, vamos a confirmarla. Después se hizo así, se confirmó el asesinato de estas personas, de Jimena Guzmán y José Muñoz. Y pues bueno, esto ha sido así de convulso estos días, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Son preguntas bien importantes que, pues no sé si la verdad, la verdadera verdad, valga la redundancia, se conozca. Pues ya las autoridades presentarán información oficial y pues como sabemos no siempre es esa la verdad. Pero bueno, eso es lo que ha pasado también continuando con esto de los personajes políticos, ¿verdad? Noticia triste para pues las familias de Jimena Guzmán, José Muñoz, pero pues es lo que pasó. Ellos son las víctimas de esta ocasión, ¿verdad? Víctimas que pues en nuestro país casi siempre suelen pasar rápido al olvido para la sociedad y que solamente pues queda el dolor, ¿verdad? En sus familiares, en las personas cercanas a ellos, sus amigos, porque pues en nuestro país, un país en el que todavía el 98% de los crímenes se quedan en la impunidad, un sistema judicial que no funciona. Se ha diseñado una reforma judicial que la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de ella, la apoyan solamente porque fue algo que propuso el expresidente, lo que hablábamos al principio, ese culto a la personalidad. Y pues no se sabe en realidad lo que va a ser esa reforma al Poder Judicial, ¿verdad? No se sabe si en realidad va a ser algo que ayude a la sociedad o no. De algo estoy seguro, por más que lo intenten las personas, las instituciones, las soluciones no están en su poder, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son seres humanos imperfectos como cualquiera, así que no tienen soluciones perfectas o no las soluciones de fondo para esos problemas. Las personas no las tienen. Así que, pues ahí está entonces lo que decíamos, ¿verdad? Que en este país la impunidad y la corrupción pues impiden que haya justicia para las personas, ¿verdad? En este caso, para las víctimas famosas en turno, Jimena Guzmán y José Muñoz, pues porque a lo largo de esta semana han muerto cientos, a lo mejor hasta miles de personas aquí en nuestro país y muchas de ellas quedan olvidadas, no se sabe ni sus nombres, ni sus circunstancias, mucho menos las personas que les lloran, ¿verdad? Y el dolor que van a padecer de aquí en adelante por esas pérdidas. Así que pues eso es otra cosa. Hablando también de otros de esos eventos donde hay víctimas mortales y que pasó,
pues lo que sucedió allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Concretamente en el puente de Brooklyn. Cuando la semana pasada, el 17 de mayo, el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó contra el puente de Brooklyn. Un hecho que en la instancia pareciera algo humillante, algo pues de que cómo es posible que van a dar pues esos espectáculos allá al norte, pues ya implica pues también tragedia, ¿verdad? Por los muertos que hubo y pues algo también bastante feo, ¿verdad? Personas bien jóvenes, los marinos que estaban en ese buque escuela, y que las imágenes también son pues estremecedoras, impactantes, ¿verdad? Así a simple vista, pues se ve al barco yendo en reversa y que chocan los mástiles en el puente, ¿verdad? Pues eran mástiles altos y pareciera como si no le hubieran calculado la altura, ¿verdad? La distancia, chocan y se rompen. Pero pues no todo es así de sencillo. ¿Qué implicó eso? Pues ya en las imágenes se puede ver cómo iban marinos en los mástiles, no sé, era como una especie de demostración o algo así. Y pues cuando chocan con el puente, pues quedan todos ellos colgados, ¿verdad? Se ve impactante. Muchos de los que estaban ahí en persona viendo el evento, pues como que no sabían cómo reaccionar, ¿verdad? Las personas más jóvenes reían, los más grandes gritaban y no sabían bien qué rayos estaba pasando. Circula un video de una persona que muestra apoyo al gobierno previo al accidente, ¿verdad? Muestra apoyo al gobierno, pide los votos para este 1 de junio, la reforma al Poder Judicial, bla y demás. Y algunos momentos después, según este video, pues pasa el accidente y hay los muertos. Son, pues sí, impactantes las imágenes de la mujer que grita justicia, justicia, ¿por qué? Y llora, ¿verdad? A quienes estaban o quienes habían padecido algún daño. Y pues sigue habiendo las preguntas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pues como suele ser en estos casos, y más que pasó allá en el Gabacho, pues la investigación se va a llevar a fondo, no se van a presentar así como que inmediatamente los informes o resultados. Por lo menos algún mes van a llevar las investigaciones preliminares antes de presentar alguna clase de información oficial. De primera instancia, pues hay como que varias hipótesis. Hay hechos, ¿verdad? Hechos como cuáles, como que el buque ya había hecho por lo menos 2 llamados de auxilio, ¿verdad? ¿Por qué? Aún no se ha publicado esa información, pero se cree que el motor se había quedado atascado en reversa, puede ser una opción. La otra, que la embarcación que los estaba remolcando pues no tenía suficiente potencia y las corrientes y los vientos, como era un buque de vela, pues los estaba llevando hacia atrás contra su voluntad y que el motor no funcionó, se había averiado. Entonces todavía no se sabe exactamente qué pasó. Lo que sí es que pues fue una tragedia, ¿verdad? 2 jóvenes muertos es algo muy malo. Una persona que se pierda ya es algo muy malo, ya con 2 o más ni siquiera hablemos de lo trágico que fue eso. Pero pues ahí está. La clase de cosas que han pasado esta semana y que pues surge otra vez pues la pregunta, ¿verdad? De las personas que tienen el poder, la autoridad, ¿para qué lo ocupan? Y pues está claro que no es para ayudar a otras personas. Como dice un antiguo proverbio, el hombre domina al hombre, el humano somete al humano para el propio perjuicio del humano, ¿verdad? O el perjuicio del propio humano, del mismo humano. Y pues ahí está, solamente tragedias, malos tratos, malas experiencias, ¿verdad? Ni hablar. Pero pues bueno, como ya lo hemos hecho en
los episodios anteriores, no todos son cosas malas, no solamente hay que centrarnos en ello, no quedémonos pensando mucho tiempo en ello. Es así como nos pueden dominar los sentimientos negativos y no queremos eso, ¿verdad? Hablemos de las cosas positivas que hay también. Pues hablemos de cosas que son animadoras. A mí me gusta mucho hablar del deporte, ¿verdad? Y perdónenme por esto, por la tosecita. Pero bueno, algo destacado del deporte, que es muy destacado, porque no es uno de los deportes comunes o muy apoyados aquí en México, el ciclismo. Esta semana también se dio una noticia sorprendente, ¿verdad? Que el joven ciclista Isaac del Toro está liderando todavía una de las pruebas de ciclismo más importantes en el mundo, el Giro de Italia, ¿verdad? Y es sorprendente, lo decimos porque pues en México no se da mucho apoyo al ciclismo. En la Ciudad de México, en alguna otra ciudad están las ciclovías, pero pues se ocupa más como dándoles impulso a la movilidad en bicicleta, no así como el deporte profesional. Y por eso es destacado lo que este joven Isaac del Toro está haciendo, los resultados que está consiguiendo. Durante la semana, el primer día que lo alcanzó, pues fue wow, escándalo, y sigue siendo noticia el que mantenga el liderazgo, ¿verdad? No conozco mucho, casi nada del ciclismo, pero pues las pruebas que se hacen, los sprints intermedios, como que dan bonificaciones de segundo al líder o a quienes quienes consiguen los podios. Y es así como él sigue manteniendo la ventaja, ¿verdad? Creo, si no mal recuerdo, hasta ayer todavía mantenía 38 segundos de ventaja con el segundo lugar, ¿verdad? Y es algo sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque decíamos, esta es una de las pruebas más importantes de ciclismo. Hasta donde yo sé, por lo que históricamente he visto en la televisión, en los noticieros deportivos, hay tres pruebas de ciclismo que tienen toda la fama o que son así como que la máxima meta de los ciclistas profesionales, ¿verdad? La más importante hasta donde yo sé y conozco, el Tour de Francia, el Tour de France, ¿verdad? Una prueba que cautiva a millones de personas y que se presentan los informes cuando sucede, ¿verdad? Que si no mal recuerdo es en julio, el Tour de Francia. Es increíble por los paisajes que presenta en los Alpes, en los Pirineos. Y la prueba final, ahí los sprints, va dando los ciclistas todo en los Campos Elíseos. Es algo sorprendente y maravilloso. En el Tour de Francia, el líder le ponen una chamarrita, una mallita amarilla, ¿verdad? Esa es la vestimenta que lleva el líder, el suéter amarillo. En el Giro de Italia, que se lleva en este mes de mayo, al líder lo visten de rosa. Y del tercer evento ciclista más importante es la Vuelta a España, ¿verdad? Que se lleva hasta agosto, creo, finales de agosto, principios de septiembre. Y allí quien lidera, pues lo visten de rojo. Así que lo que ha hecho este señor, este joven, Isaac del Toro, ha sido sobresaliente. Ayer fue emotivo ver a su mamá ahí entre los aficionados, alentándolo, gritándolo cuando terminó la prueba. Lo abraza, lloran, muestran el video de él viendo el video de eso y se conmueve, y es algo, eso, conmovedor, ¿verdad? Algo que emociona, ver a alguien que alcanza sus metas, sus sueños. Y como mencionamos desde el primer video, cuando uno quiere o se propone algo, muchas veces los vamos dejando relegados, esas metas, esos sueños. Y así la vida se pasa, ¿verdad? En monotonía, en pesadez, en aburrimiento. Pero cuando de pronto nos quitamos las ataduras, esos obstáculos que nosotros mismos nos creamos y empezamos a conseguir nuestras metas, sentimos esa energía, esa maravillosa sensación de que podemos conseguirlo.
esa satisfacción por ver los resultados de nuestro duro trabajo, que es algo maravilloso, ¿verdad? Y es lo que este joven debe estar sintiendo ahorita, este ciclista Isaac del Toro. El ver que esos años de sacrificios, de esfuerzo, de entrenamiento, de disciplina, le estén dando estas probaditas de éxito, ¿verdad? Aún no acaba la prueba y no sabemos si se va a coronar o no, pero si no lo consigue, pues bueno, él sabrá que el duro trabajo que llevó durante años dieron ciertos frutos y que si se sigue preparando el próximo año o en la siguiente prueba, puede alcanzarlos, ¿verdad? Y si se corona desde ahorita, pues ya habrá comprobado eso ahorita mismo, ¿verdad? Que con trabajo y dedicación dura, todos los días, se pueden alcanzar las metas, ¿verdad? Y que como decíamos, no, pues no hay que rendirnos, hay que seguir adelante. A veces cuesta mucho trabajo, pues, lidiar con las cosas, con el día a día, los obstáculos, nuestras limitaciones propias, nuestros pensamientos negativos, a veces la tristeza que uno siente, la presión y las críticas de las personas, los comentarios duros, la desconsideración con los compañeros en la escuela, en el trabajo, los familiares, los vecinos, los colaboradores. Puede costar todo esto hacer que nos cueste mucho trabajo alcanzar esas metas, conseguir los objetivos. Pero cuando por fin los alcanzamos, qué satisfacción se siente, qué felicidad, ¿verdad? Tenerlos. Por eso, pues hay que seguir adelante, hay que levantar la cabeza y seguir echándole ganas para no dejarnos vencer. Y como decíamos, no todas las cosas son malas, hay un montón de cosas buenas que siguen pasando y que no es necesario que nos centremos, ¿verdad? Hay que también mencionar, no sé por qué no había hablado de las finales de la NBA, ¿verdad? Ya estamos en las finales de conferencia del deporte ráfaga. Es algo también increíble. Ya el ver estas ligas en sus etapas finales es algo sorprendente, ¿verdad? Y lo que está pasando en la NBA, pues repito, no sé por qué no les había hablado de eso en las semanas anteriores. Ahorita pues ya están las finales de conferencia. En el oeste tenemos al Thunder de Oklahoma contra los Timberwolves de Minnesota. Y en la conferencia este, a los Pacers de Indiana y a los Knicks de Nueva York. Sí, escuchó usted bien, los Knicks de Nueva York, ¿verdad? Ya pasaron atrás o quedaron eliminados. Están quedando también atrás dinastías, grandes equipos de los años anteriores, como los Guerreros de Golden State, equipos históricos como los Lakers de Nueva York, los Celtics de Boston, increíble cómo quedaron eliminados. Los Nuggets, ¿verdad? También con Doncic. Ya, ahorita tenemos a los Pacers, los Knicks y Thunder contra los Timberwolves. Que pues ya se empieza a cargar la balanza de un lado, ¿verdad? En el caso del oeste, el Thunder lleva ventaja 2-0 y en el este los Pacers llevan la serie ganada 2-0, ¿verdad? Vamos a ver ya en el juego 3 si se empieza a decantar ya completamente, si van a barrer o no. Pero bueno, en el caso de los Knicks, la historia dice o las estadísticas dicen que nunca ha remontado una desventaja de 2-0, ¿verdad? No lo sé. En el primer partido, los Pacers... Fue un partido súper emocionante, ¿verdad? Ese lo vi el último cuarto y, ¿verdad? Fue súper emocionante verla. Los Knicks llevaban ventaja, una amplia ventaja, 14, 17 puntos, no me acuerdo, en el último cuarto. Y los Pacers no dejaron, no desistieron, dieron, remontaron la ventaja en el último tiro. Haliburton quiso salir de la línea para que fuera un triple y ganar el partido. No fue suficiente, pisó la línea, empató el partido, se fueron a tiempos extras y terminaron ganándolo los Pacers. Pero fue un partido muy emocionante, ¿verdad?
Por supuesto que la estrella de los Pacers es Siakam, ahí no hay discusión, pero como les digo, lo que ha hecho Haliburton ha sido pues anímicamente un envión para el equipo, ¿verdad? Y ahí están ganando 2-0 la serie. Los Knicks, pues bueno, sus estrellas Bridgers y Karl Anthony Towns, muchos puntos, pero no han podido ser suficiente para vencer a los Pacers. Está muy reñida esa serie, ¿verdad? Primer partido 138-135, segundo partido 114-109, ambos a favor de los Pacers, pero los Knicks están ahí peleando. Aunque la estadística dice que nunca han remontado una desventaja de 2 juegos a 0, pero pues están peleando, ¿verdad? En la otra conferencia, en el oeste, han estado un poquito más dispares las cosas. Aunque la defensa de los Timberwolves es muy buena, pues lograron eliminar a los guerreros de Golden State, su maravillosa ofensiva, aunque les hizo falta Steph Curry, ¿verdad? Pero bueno, yo conozco así y he escuchado, leído, que quienes aseguraban que los Timberwolves iban a avanzar o van a avanzar, pues hasta ahorita el Thunder los ha estado apagando, ¿verdad? Y apagando bien. 114-88 el primer juego y 118-103 el segundo. Redujeron la brecha en el segundo, pero sí, les están dando fuerte, ¿verdad? No sé cómo van a acabar ahí las eliminatorias, pero son emocionantes las finales de la NBA. Ya hay que ver quién llega a pelear por el título definitivamente, pero es sorprendente. Este chico Shai Gilgeous-Alexander en el Thunder es muy animador verlo jugar, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos cómo terminan las series. Tal vez la siguiente semana ya sepamos quiénes avanzaron. Por ahora, pues hoy sábado se juega el juego 3. Los Knicks, si no mal recuerdo. Pero hay que esperar. No sé por qué no habíamos hablado de la NBA, ¿verdad? ¿Qué sigue pasando? Pues bueno, este fin de semana se está llevando a cabo el Gran Premio de Mónaco. Para muchos la joya de la corona, en la triple corona, ¿verdad? Para los que somos aficionados al automovilismo, existen las 3 carreras más importantes en el mundo del automovilismo. Son el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, las 500 millas de Indianápolis, que contradictoria y paradójicamente se llevan a cabo en este mismo fin de semana, y las 24 horas de Le Mans, ¿verdad? La carrera más importante en el Mundial de Resistencia y otra de las que fundamentan la triple corona del automovilismo. Como decíamos, ahorita está haciendo el Gran Premio de Mónaco. Se llevó a cabo la clasificación esta mañana. Y sorprendente la pole position de Lando Norris, ¿verdad? Establece el nuevo récord de pista, bajando el segundo 10. Está en 1:9:50 y tantos, ¿verdad? Lo hizo apenas y bajó el minuto con 10 segundos. Se quedó en primer lugar. Segundo lugar, el piloto local de Ferrari, el predestinato Charles Leclerc. Tercer lugar, ¿quién fue? No me acuerdo. Pero pues ahí están mezclados Oscar Piastri, Lewis Hamilton. En quinto lugar, la farsa de Max Verstappen. Y es así como se está dando el Gran Premio de Mónaco. Por el tamaño actual de los monoplazas, los últimos años el Gran Premio de Mónaco ha sido más un desfile que una carrera. Muy difícil, casi imposible adelantar en el Principado. Por eso, pues este año la FIA, Liberty Media ahí movieron para que a ver si, obligando a los equipos a hacer 2 detenciones en los fosos, haya un poquito más de espectáculo en pista. Pero aún así, pues ha quedado demostrado que no siempre, en los últimos años, el que logra la pole gana la carrera, ¿verdad? La muestra más clara, mi Chequito Pérez, ¿verdad? Él arrancó en tercer lugar en
2022 y ganó la carrera, ¿verdad? Con puro manejo, una condición de pista mojada y Checo ganó y ganó bien, ¿verdad? Así que el hecho de que Lando Norris esté en la pole ahorita no significa que vaya a ganar mañana. Hay que ver cómo reacciona Charles Leclerc. Puede ganar. Y más importante aún, el líder del campeonato, Oscar Piastri, ¿verdad? A ver qué hace desde la tercera posición, si no mal recuerdo. Así que ahí está entonces lo que ha pasado en la Fórmula 1. Como decíamos, este mismo fin de semana también se está llevando otra de las carreras de la Triple Corona, que son las 500 millas de Indianápolis. Una carrera que la mayoría de las vueltas, o la mayoría de la carrera, pues es aburrido, vamos a decirlo. Literalmente estar viendo los autos dando vueltas en el óvalo, una tras otra, tras otra, en el tándem que hacen los equipos, ¿verdad? Y demás. Lo verdaderamente bueno viene en las últimas 20 o 10 vueltas, ¿verdad? Hay que ver lo que han sido los últimos 3 años con el pilotazo Pato O'Ward. Como, ¡ay! Pues ha quedado ahí cerquita. El año pasado más que los 2 anteriores. Pero bueno, hace 3 años fue segundo lugar, remontando, y parecía que el segundo lugar fue lo máximo que pudo alcanzar. De modo, llegó ahí. Hace 2 años, el choque, cuando se veía que podía ganar, que iba a seguir siendo el protagonista, el choque en las últimas vueltas fue algo descorazonador para quienes lo vimos. Y pues bueno, él le dejó la tranquilidad de saber que estaba haciendo buen papel y demás, quedó en el choque. Pero lo del año pasado sí fue para que lloráramos todos juntos, ¿verdad? No puede ser, como en la última curva de la última vuelta, Joseph Newgarden le robó el triunfo. Y ya hoy hablamos la palabra robó el triunfo por las noticias que salieron a la luz esta semana, ¿verdad? Como pues ya se descubrió que los coches de los pilotos del equipo Penske, el dueño de la categoría, pues tienen ahí sistemas ilegales para ser más rápidos, ¿verdad? Y ganar carreras. Lo que ya les decíamos, un verdadero descaro. Qué raro que los autos de los pilotos del equipo de la categoría sean siempre los contendientes, ¿verdad? No vamos a decir que siempre ganen, porque hay otros que ganan, pero que siempre estén ahí contendiendo ahí al título, siempre. Pues ahí está, ya se les cayó la mentira. Autos ilegales. Ya desde el año pasado nos habían descalificado de algunas carreras. En la primera, San Petersburgo, si no mal recuerdo, descalificaron a Joseph Newgarden y por eso Pato O'Ward heredó la victoria. Y esta semana, un periodista especializado en la Indy grabó el auto con el que Joseph Newgarden ganó el año pasado las 500 millas de Indianápolis. Y se ve ahí en el auto que tienen exhibido, que tiene los mismos sistemas que tiene el año de este auto y por los cuales fueron eliminados de la clasificación y mandados hasta el fondo de la parrilla. No necesariamente quiere decir que esos sistemas ilegales los tuviera el auto del año pasado. Pero pues bueno, si lo tienen ahí exhibido y los tiene puestos, pues sí deja la duda, ¿no? Y hay quienes piden que se descalifique a Newgarden y que Pato sea reconocido como el ganador del año pasado. En cualquiera de los casos, pues nos quitaron la emoción a los aficionados y al mismísimo Patricio O'Ward de haber ganado en la pista, ¿verdad? De haber celebrado y como es la tradición que le colgaran ahí las guirnaldas y bebiera la leche y demás, todo el protocolo, ¿verdad? Que se hace al ganador. Pero bueno, si hereda la victoria, si se descalifica a Newgarden, que yo creo no va a pasar, pues ya Pato sería el ganador. Pero lo que emociona ahorita, este año, este fin de semana, es que está peleando Pato O'Ward la pole position, ¿verdad? Por lo menos ya clasificó en la primera fila. Lo que significa que desde el comienzo va a estar allí en el grupo que lidera, ¿verdad? Pero como decíamos y como él lo vivió el año pasado, que se aguante hasta las últimas vueltas, hasta la última curva, ¿verdad? Ya vivió él y todos lo que fue perder esa carrera y ojalá que no pase ahorita, que haga una estrategia inteligente porque el McLaren no es el coche más rápido.
Ahora que sí puede tomar la ventaja desde el principio y demuestra claramente su dominio, pues qué mejor, ¿verdad? Que no quede duda que él mereció ganar el año pasado y que ahorita lo va a ganar y que eso catapulte su carrera y que le den un lugar ya en la Fórmula 1, ¿verdad? Porque la Fórmula 1, síganla criticando y lo que sea, pero es la categoría reina. Hay muchos ex pilotos de Fórmula 1 que van a terminar su carrera a la IndyCar, pero hay muy poquitos que pasen de la IndyCar a la Fórmula 1. Tal vez el caso más famoso, Juan Pablo Montoya, excelentísimo piloto, y le peleó en la Fórmula 1 el título el más grande de la historia para muchos, Michael Schumacher, y vino de la Indy, ¿verdad? Y así que lo que pueda hacer Pato, pues, yo quiero verlo en la Fórmula 1, ¿verdad? Imagínense que venga con Checo Pérez el próximo año, va a ser algo increíble. Pues es lo que está pasando este fin de semana en la Fórmula 1, en el automovilismo, ¿verdad? Ahora, pues pasemos al plato principal, plato fuerte, al glorioso Club Deportivo Toluca, ¿verdad? Que ya estamos en la final y ya estamos saboreando los aficionados el título, ya lo tenemos. El jueves partido de ida en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el que funge como el estadio local actual del América, en vista de que el Azteca está siendo reconstruido. Partido tan inteligente que vino a plantar el Turco Mohamed allá en el estadio azul crema, ¿verdad? Durmió, demostró que al América se le puede jugar, se le puede ganar, que no es ese equipo invencible del tricampeonato, no. En la cancha se demostró que se le